Bueno, pues hemos hablado hoy con la Coral de Segovia, hemos hablado de fútbol, en este especial que hemos abierto, y así lo haremos todos los miércoles, mientras que Linares esté inmerso en el playoff de ascenso a la Segunda División B, un especial camino a Segunda B. Y vamos a cerrar, como les decía, hablando de literatura. Primera novela, pero claro, no es primer libro publicado por Lorenzo Martínez Aguilar, ni muchísimo menos. La trayectoria de Lorenzo en el mundo literario es muy amplia. Y eso se vio reflejado el día de la presentación, el pasado lunes, en la Fundación Andrés Segovia, cuando estuvo arropado por mucha gente del mundo literario, gente de las editoriales, asociaciones de escritores a nivel nacional y por supuesto sus amigos y sus seguidores. Lorenzo Martínez y Aguilar, para más señas. Buenas tardes, amigo. Hola, buenas tardes. Enhorabuena. Muchas gracias. Caminos cruzados, primera novela. Quizá mucha gente ya te hubiese dicho antes, oye, ¿una novela para cuándo, no? Pero aquí los escritores, es decir, cuando surja la oportunidad, ¿no? Cuando llega el momento adecuado, llega el momento oportuno, porque evidentemente escribir una novela, bueno, escribir en líneas generales no es fácil, y luego, pues claro, cuando quieres conseguir una historia de la envergadura de Caminos Cruzados, pues eso lleva mucho tiempo, muchas horas de soledad, metido en el escritorio, en la habitación, y además el libro no es solamente la novela, que es en sí, sino que detrás del libro pues hay una investigación profunda de la trama o del asunto o del trasunto sobre el que versa la novela. Tú es que si no investigas no eres feliz, sí, ¿no? Efectivamente. Si no investigas no eres feliz, sí, ¿no? Efectivamente. Hombre, todo es conocido, claro. ya digo, el historial Sí. de publicaciones, bueno, pues en materia histórica, sí, patrimonial, poética también, sí, y siempre ha habido que investigar, ¿no? Y aquí hay que, porque según he leído, tú das una perspectiva de una realidad, ¿no? Tristemente es una realidad, que es la trata de mujeres con fines de explotación sexual, ¿no? En la que se están viendo inmersas millones de mujeres en el mundo, ¿no? Y de la que se ha hablado mucho y se ha escrito mucho. Pero claro, hacer lo que otros hacen no tendría sentido. Aquí no, tú has querido darle una visión distinta, ¿no? Yo he querido darle la visión... Voy a poner aquí el libro, que se vaya, aquí, que presida. Yo he querido darle la visión humana, de la dimensión de este gran problema que, según las organizaciones internacionales que han hecho informes y estudios previamente sobre la trata de personas, porque el libro, vamos a decir que se trata, valga la reiteración, trata, mejor dicho, de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, o sea, mujeres obligadas a ejercer la prostitución. Pero la trata de personas es mucho más amplia, sí, claro, abarca a hombres, abarca a niños, abarca a situaciones muy difíciles, en países muy difíciles, y esa es la investigación que yo previamente llevé a cabo para la escritura de este libro, para documentarme acerca de este libro. Y evidentemente los datos son absolutamente tan demoledores como tristes, porque detrás de la realidad de este tipo de personas lo que hay son todas las formas de violación de los derechos humanos. Pero yo quería tratar el libro desde el punto de vista, no desde la frialdad de las cifras, de los informes, porque una novela no puede ser un informe, para eso ya hay otros informes sobre los que yo me he documentado, de la ONU o de la Organización Internacional del Trabajo o de Médicos del Mundo o de ACNUR, de la Federación de Mujeres Progresistas de España, en fin, de muchas instituciones de gran solvencia, de gran prestigio, de gran importancia, que han hecho estudios, han hecho investigaciones en profundidad sobre las situaciones de la trata de las personas, siempre teniendo en cuenta que por tratarse de negocios ilícitos o ilegales, lógicamente nunca se van a saber las dimensiones reales de las que se mueven en este mundo. Claro. Pero sí hay en fin, estimativamente sí hay unos datos bastante interesantes y unos estudios bastante interesantes que nos acercan a esas situaciones, ¿verdad?
Entonces, de cara a la novela yo tenía que traducir, o tenía que transcribir eso en la realidad humana, de cómo las personas afrontan estas situaciones tan terribles en las que viven. Y escogí precisamente la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Pero desde el punto de vista de intentar transmutarme yo en su piel, meterme yo en su piel. En muchos de los estudios o de los informes que yo he citado anteriormente, son ellas las que hablan, las mujeres, este tipo de mujeres que se ven sometidas a este tipo de situaciones, son ellas las que hablan, ¿no? Y vienen entrevistas en las que ellas cuentan sus experiencias, en unos casos siempre bajo seudónimo. Lo cual ya indica, claro, lo cual es indicativo ya de que si no pueden dar su propio nombre, sí, hablan bajo seudónimo, el miedo que significa eso, como es obvio, ¿no? Y donde exponen cómo son captadas y cuál es la realidad que viven diariamente y cuál es la situación en la que a la que se ven sometidas, pues como he dicho antes, pues violando todos los derechos humanos habidos y por haber. Y Lena, la protagonista de tu novela, es una de esas Lena, mujeres que está en ese momento siendo explotada. No sé si esto se puede contar o no. El autor es el que lo decide. Bueno, yo elegí Lena es precisamente el nombre de una de estas mujeres. El nombre de una de estas. Yo quise que en mi novela tuviera reflejado el nombre de esta mujer, pero bueno, la novela hay que entender que es una novela que responde a una ficción, como todas las novelas. Sí, pero ficción basada en la realidad. Efectivamente. Es que responde a una ficción que tanto los personajes, como los diálogos, como la trama, y el trasunto y todas las acciones que van ocurriendo en la novela, pues lógicamente pertenecen al mundo. Hombre, y al lector no le va a costar, imagino, trabajo. Miren cómo estaba la Fundación Andrés Segovia. Aforo, casi no, se puso el cartel de no hay billete, ¿no? Sí, estaba. Se puso el cartel de no hay billete. Digo que es una ficción. No, la farmacia no la vamos a poner porque la farmacia ahora no tiene sentido ponerla ahí ahora con las imágenes. Digo que es una ficción que no nos va a costar trabajo entender, porque desgraciadamente estamos habituados a oír hablar de esta trata de personas con fines de explotación sexual, sí, ¿no? Entonces digo, no será muy fácil. Ahora, si tenemos una protagonista que es la que nos va conduciendo. Sí, son varias. Lena es la protagonista principal, pero lógicamente la vida de estas mujeres no es solamente la vida de Lena, son varias mujeres que están en un club de carretera, todas son lógicamente ¿Se sitúa en España? Se sitúa en España y concretamente yo he encontrado el paisaje de fondo porque evidentemente hay otros personajes también que son hombres e intervienen en papeles más o menos secundarios, sí, o más o menos principales. Se puede decir porque entonces, en la sinopsis está, ¿no? Hay un periodista que también. Sí, efectivamente, hay un escritor también. El personaje más importante es Luis Sandoval, que es un escritor que es natural de Linares, nacido en Linares, pero que se fue tiempo atrás, años atrás, y vuelve a Linares, y se narra el paisaje de Linares, pues que él vuelve a recuperar su memoria histórica, o su memoria infantil, su memoria juvenil, sus recuerdos, sus vivencias en Linares, ¿no? Y entonces, pues, por circunstancias que se relatan obviamente en el libro, conoce a Lena. Él es un escritor de fama, vive en Madrid, tal. Viene aquí por unos asuntos de negocios personales, pero conoce a Lena y en este momento él está trabajando en un libro que habla precisamente sobre este asunto, ¿no? Entonces el hecho de conocer a Lena directamente pues lo implica en el problema que ella tiene, que ella arrastra, y ya no solamente lo implica, sino que además es obvio que en ese transcurrir de las acciones pues van teniendo un protagonismo tanto ella como él, como los personajes secundarios que están en el libro, en esa trama general que en el trasfondo, como he dicho antes, es lo que hemos comentado. El trasunto de la trama, el trasunto es pues eso, la descripción fácilmente reconocible por los lectores
de aquellas cosas que verdaderamente vemos a veces en la televisión, vemos a veces en los informativos, donde tal, y bueno, no es difícil identificar con una situación que verdaderamente, como te he dicho antes, en fin, es lamentable por las condiciones. Desgraciadamente a lo que estamos ya habituados, desgraciadamente, porque ya cuando te habitúas, porque eso es un drama, pero claro, cuando te habitúas ya parece que no, como que forma parte del día a día, ¿no? Y dice, bueno, vamos a poner los informativos que van a... Pues mira, han descubierto una red que tenía sometida a no sé cuántas mujeres y han hecho registros en no sé cuántos clubes, y ya lo ves como, o sea, no llega a sorprenderte tanto porque es tan habitual. Es tan habitual. Tan habitual, tristemente es tan habitual, y no se le pone coto a eso, no se le pone freno. Tristemente es habitual y tristemente nos estamos acostumbrando a noticias de esa envergadura, porque como son... Los seres humanos reaccionamos enseguida ante algo imprevisto, que desborda un poco aquellos razonamientos, aquellas lógicas en las que nos movemos, aquellos derechos en los que nos movemos, y lo vemos en un momento determinado como algo verdaderamente impactante, ¿no? Pero cuando ese impacto se produce diariamente, todos los días, que es el caso, por ejemplo, lo tenemos muy cercano, el caso de las pateras, el caso de... Estamos todos los días viendo en los telediarios, los informativos, los muertos flotando en el mar. No, es que ya no son ni portada entonces, claro, de los medios. Y además, como lo ves todos los días, llega un momento en que parece como si te insensibilizaras de alguna forma, ¿no? Como si te acostumbraras. Sí, desgraciadamente es así. Y claro, no podemos acostumbrarnos a esas tragedias, no podemos acostumbrarnos a esa vulneración de los derechos humanos, no podemos acostumbrarnos a esa injusticia, no podemos acostumbrarnos a lo que le afecte al ser humano desde el punto de vista de que es una degradación, una degeneración lo que se está cometiendo contra esos seres humanos, ¿no? ¿Existen leyes? Sí. ¿Existen protocolos internacionales para atajar todas estas cosas? Sí. ¿Se cumplen? Pero se cumplen. La realidad, ¿cuál es? Es la que vemos diariamente. Claro. Yo, normalmente, cuando trabajo en novela, en la primera, pero anteriormente, en años anteriores, yo sí he publicado bastantes relatos cortos. Bueno, tan cortos, de 25 o 30 páginas, y algunos casi seminovelas cortitas, de 80, 70 u 80 páginas y demás, ¿no? Esta ya era de más envergadura, ¿no? Yo me identifico siempre con el realismo, lo que siempre en literatura se ha denominado escritores de realismo social. Hoy hay un movimiento, hace algunos años, empezó un movimiento artístico y literario, intelectual, que se ha dado en llamar el humanismo solidario. El humanismo solidario no es ni más ni menos que esa toma de conciencia por parte de los artistas y esencialmente por parte de los escritores, de que la literatura se tiene que orientar no solamente a la parte evasiva, no solamente a la parte diversiva o divertida o entretenida, en la que cogemos un libro, estamos 1 hora o 2 horas leyendo, según nos apetece. Hay muy buenos libros, yo no critico ningún tipo de literatura, cada uno escribe lo que considera que debe de escribir, pero yo me adhiero a esa corriente del humanismo solidario, en la que hay un compromiso social por exponer en las novelas o por exponer en el arte el mundo en el que vivimos, retratar el mundo en que vivimos, reflejar las condiciones en las que vivimos, qué está pasando, por qué nos está pasando, cómo nos está pasando, en qué medida nos influye lo que está pasando, y eso hay que retratarlo y hacerlo en el arte, en este caso en novelas, que el lector pueda reflexionar y preguntarse sobre esa realidad que a lo mejor no conoce o que no conocía bien hasta ese momento, ¿no? Porque es la única forma de transformar o de transformarnos personalmente y colectivamente, cuando son mucha gente, de transformar estas estructuras que se están dando actualmente de desajustes económicos, de individualización de la sociedad, de estos grandes problemas internacionales que nos arrastran hoy en día. Y uno de los grandes problemas internacionales, tú fíjate, te voy a dar un dato, la trata de mujeres
o de hombres con fines de explotación sexual mueve cada año 32 billones de dólares en el mundo. Eso es lo que estiman los estudios que yo te he citado antes de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo, ACNUR, Médicos del Mundo, en fin, todas las asociaciones sociales que verdaderamente están trabajando y luchando por la justicia, la igualdad social y por evitar dentro de lo que pueden los grandes problemas que arrastramos desde 32 billones con B. 32 billones con B calculan que mueve aproximadamente en el mundo la trata. Es decir, es el segundo negocio ilegal más importante después del tráfico de armas y del tráfico de drogas. Yo creo que estamos ante una realidad que además la tenemos muy cerquita. Sí. No tenemos que desplazarnos, no porque estamos aquí en Linares, sino en cualquier punto en cualquier punto de España o en cualquier punto de Europa o en cualquier punto del mundo. O sea que esto no es un problema localista, como equivocadamente recogía algún diario hoy sobre la crónica de la presentación del libro. No es la trata de blancas en Linares. O sea, no es la trata, el tema no es la trata de blancas en Linares. Linares es el paisaje de fondo, como podía ser Madrid. Quizás te atribuía una investigación tuya por todo de cada uno de los pisos, locales que pueda haber Linares, ¿no? Aparte de que no se trata tampoco, es un error hablar de trata de blancas, porque sea en la misma expresión que estamos haciendo una discriminación. Exactamente. Se da de trata de personas. De personas, o de trata de mujeres, en este caso, ¿no? Evidentemente, pero, en fin, claro. Hombre, en este mundo trágico, en este mundo oscuro, mujeres, supongo que será mayoría, pero claro, también hay hombres que están dentro no piensas, hay una gran... Depende porque los estudios, por ejemplo, en África y Oriente Medio es el 45% de trata sobre niños y hombres, porque estamos hablando de trata, en este caso el libro se centra en la trata de explotación sexual, pero hay otro tipo de explotaciones. Estamos hablando de niños que explotan en las minas, por ejemplo, donde se extrae el coltan para hacer nuestros teléfonos móviles, ¿verdad? Hay una trata que es de tráfico de órganos. Hay una trata de trabajo forzado, donde están... La confección... efectivamente. Lo que pasa es que en las sociedades más avanzadas, como es el caso de Europa o el caso de España, pues lógicamente hay una trata especial sobre esta situación de la mujer, ¿no? Pero no dejamos de pensar por eso que no hay trata de otras formas distintas. Pensamos en los niños soldados, en las muchas guerras que hay en África y que no nos describen todos los días en la televisión, por ejemplo. Es decir, que la trata hoy en día, y curiosamente, a pesar de todas las leyes internacionales, a pesar del protocolo de Palermo, que se hizo en el año 2000, en la ciudad de Palermo, en Italia, por eso se llama protocolo de Palermo, que era donde se ponían de acuerdo prácticamente muchísimos 163 países del mundo para hacer un protocolo que luchara precisamente contra la trata de personas y sobre todo que luchara contra la situación en la que viven esas personas que son las que desembocan finalmente en estas circunstancias, porque claro, son personas que vienen de familias desestructuradas, de países pobres, con unas condiciones de vida con todo tipo de carencias, y que finalmente pues las redes mafiosas internacionales que existen en el mundo y que saben de estas condiciones, precisamente es de ahí de donde intentan traer o abusar o en fin a estas personas que después van a ser pues de esta forma humillante en cualquier punto de vista, sea de la forma, sea de sexual, o sea trabajo forzado, sea tráfico de órganos, sea en definitiva se dan una serie de condiciones en este tipo de mujeres que finalmente desembocan en esa forma de ganarse la vida porque es la única salida que encuentran. Lo que no saben es lo que viene detrás. Claro. Elena precisamente
La novela, doy una pincelada, precisamente viene de Ucrania, es ucraniana. ¿Pero por qué? Porque precisamente la novela se sitúa en el momento en el que Ucrania se desliga de Rusia, cuando Rusia se despieza, como vamos a decirlo así, en el año 91, 92, quiero recordar, y reaparecen las repúblicas independientes, entre ellas Ucrania, y tras esa separación, Ucrania sufre una crisis económica importantísima, con lo cual, claro, esa crisis económica afecta a la gente. Ella es una mujer joven, que tiene una hija de 3 años y que tiene su trabajo, y que es despedida de su trabajo como consecuencia de esa crisis, de ese desajuste político y económico que se produce, y no hay forma y al final, bueno, pues la única posibilidad que ve es que le ofrecen un trabajo en España, sí, de traductora, porque ella es digamos, es hija de los niños que durante la guerra civil se llevaron a Rusia, y ella sabe español perfectamente, sí, sí, a través del lenguaje materno. Y por sus circunstancias fácilmente captable. Claro, efectivamente. Entonces, por sus circunstancias es un perfil perfectamente captable. Y la contratan para venir a España de traductora, de ruso a español. Y cuando llega aquí se encuentra otro panorama totalmente distinto. Claro. Y es el engaño, le retiran la documentación, se la quitan, lógicamente, las mafias, y a partir de ahí, en fin, se entrecruzan otras historias, en fin. Caminos cruzados. Lorenzo Martínez Aguilar. A la venta ya. Una vez presentado oficialmente, por cierto, enhorabuena por la presentación, porque te rodeaste de lo mejorcito de cada casa. Bueno, pues, sí, evidentemente no me puedo quejar. Siempre has tenido mucho poder de convocatoria, las cosas como son. Las cosas como son. O sea, nosotros acudimos a ese acto sabiendo que aquello iba a estar hasta arriba de gente, ¿no? Y bueno, luego gente importante dentro del mundo literario que vino también a arroparte y que bueno, conocen perfectamente y siguen y admiran la trayectoria de Lorenzo. ¿A la venta en la librería del Ramo? A la venta de la librería Entre Libros. ¿Entre Libros? Sí, de momento solamente se puede encontrar allí en la librería Entre Libros. Perfecto, pues Caminos Cruzados, siendo de Lorenzo Martínez Aguilar y siendo su primera novela larga, pues no nos queda otra que leerlo. Lorenzo, enhorabuena. Pues muchísimas gracias. Enhorabuena. ¿En qué estás ahora, por cierto? Bueno, yo siempre tengo varios frentes abiertos. Por eso te lo pregunto, digo, antes de irnos se lo voy a preguntar. Frentes abiertos, sí. Ahora estoy haciendo un estudio crítico literario de un autor linarense, concretamente Antonio Martínez Menchén, sí, que, bueno, el próximo año cumple 90 años, creo que es un escritor linarense, bueno, él se fue de niño, aunque ha vuelto muchas veces a Linares, y estoy haciendo un estudio crítico literario de una de sus obras que se centra también precisamente en Linares, que se fue editada en el año 90 y algo, se titulaba La Edad de Hierro, y que se centra también en Linares en la época de la posguerra civil española, una novela interesantísima, buenísima. Y Antonio Martínez Menchén es una figura literaria del realismo social también, precisamente de los años 60 en España, cuando había que luchar contra el franquismo y había que la libertad no era lo que precisamente abundaba en España en aquella época. Y como consejero académico del CEL estás también inmerso también ahora en la jornada. Estamos inmersos en Ciudad y Cultura. Efectivamente. Y bueno, trabajando también en una próxima novela pero llevará todavía tiempo. Ya vamos por la novela, ¿no? Ya vamos, ya... Sí, yo ya tengo... Sí. Yo la novela ya la tengo en la cabeza. Ahora hay que sacarla y ponerla en palabras. Bueno, hay que ponerse. Hay que ponerse y ponerla en texto. Hay que ponerse. Enhorabuena, Lorenzo. Pues muchas gracias. Gracias, amigo. Caminos Cruzados se llama, hágase de ella, que es de Lorenzo Martínez Aguilar. Nos vamos ya que estamos fuera de tiempo. Farmacia de Guardia. Ahora sí la vamos a ver, Farmacia de Guardia. Ahí están. Las de siempre, las 6... que hay abiertas hasta las 10 de la noche y que abrieron también a las 10 de la mañana. Y en turno 24 horas, hoy tienen la de Jaén 42, mañana jueves en Tetuán 27 y en Miguel de Unamuno, en Rayanes, número 10, tienen la farmacia el viernes. Que tengan buen descanso. Volvemos en otra ocasión aquí en Las 8 Puertas. Buenas noches.